Series y colecciones acuñadas por la Casa de Moneda de México han habido muchas, pero una de las más memorables es la llamada serie precolombina, que se acuñó a inicios de los años 90 y hoy tenemos una de sus piezas más recordadas. Quédate hasta el final del video para conocer los detalles de la onza de plata del Caballero Águila. Esto es Numismat. Es curioso, pero este tipo de monedas nunca estuvo dentro de mis objetivos como coleccionista, hasta que un día encontré una oferta a buen precio donde me ofrecían esta moneda y es con la que me acerqué un poco a esta familia. Esta es la onza de plata del Guerrero Águila. Mira qué bonita moneda tenemos hoy aquí. Como primer punto importante que quiero comentar es que estas monedas, o al menos esta que tengo acá, nunca esperé que fueran tan atractivas. Ya la había visto en fotos muchas veces, pero nunca me había animado a tener una de ellas. Un día vi esta moneda que debido a su no tan perfecto estado de conservación, tenía un muy buen precio y decidí agregarla a mi colección. Y fue una sorpresa cuando llegó y me di cuenta que ya en mano y en vivo, la moneda lucía mucho más hermosa que lo que parecía en fotos. Se volvió una de las consentidas desde el primer día. Es una pieza muy interesante. En primer plano, vemos la efigie de un caballero águila o guerrero águila, y me llamó mucho la atención sus facciones, sus ojos resaltados, la nariz y la lengua. Luce de una forma extraña, pero a la vez atractiva, y eso me gusta mucho. Podemos ver que es un joven que viste el atuendo de aquellos caballeros o guerreros de élite azteca, que eran elegidos por los nobles y que representaban a una de las castas más importantes en la milicia mexica, y que podemos ver con el detalle de ese casco, el cual aparenta ser las fauces de una temible águila. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso no luce muy bien? Ahora bien, justo en la base de la figura principal tenemos la leyenda en mayúsculas que reza Guerrero Águila. Si puedes notar, la tipografía es bastante interesante, sobre todo en las letras R y A, y al menos, en mi opinión, lucen muy bien. A la izquierda tenemos la ceca de la Casa de Moneda y a la derecha el año de acuñación de 1992, recordando que este año es el primero en que salieron a la luz las primeras piezas de esta serie. Me gusta mucho cómo se forma ese semicírculo en bajo relieve donde se encuentra inscrita la figura principal. Le da un toque muy especial el que no sea completamente circular y resalta aún más cuando tenemos esos símbolos aztecas en todo el borde de ese semicírculo y que al verlos más a detalle lucen, en mi opinión, muy elegantes y atractivos. Y si vemos un poco más abajo, podemos ver ya en el exergo también una tipografía que me gusta mucho con la denominación de 100 pesos. Si pueden notarlo, la conservación de la moneda no es la mejor, pero fue justo eso lo que finalmente me hizo acercarme a esta familia de monedas. Me gustó mucho que la moneda no estuviera tan limpia, porque incluso esos contrastes oscuros pegados en cada borde del diseño le otorgan un contraste que resalta mucho sus detalles. Creo que nunca les había comentado, pero me encanta cuando las monedas están así, entre medio limpias y medio percudidas, o con un poco de pátina semi limpiada. El canto de esta moneda no es ninguna sorpresa. Tiene un tratamiento estriado regular que le otorga un muy buen carácter y al girar por completo la pieza podemos ver que el otro lado
goza de los mismos privilegios que la cara anterior, donde podemos ver en muy buen detalle y contraste ese escudo nacional inscrito en ese semicírculo. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿acaso no luce fantástica esta moneda? En mi humilde opinión, yo creo que tiene un diseño que la hace memorable. Aquí podemos ver la leyenda Estados Unidos Mexicanos dibujando un semicírculo que es completado por esas dos ramas de laurel y encino, el águila perfectamente grabada junto con la serpiente, y en general todo está muy bien detallado, el plumaje, las garras, el nopal y ese símbolo del cual surge todo lo demás. Pero lo que le otorga aún más proyección es nuevamente esos tonos oscuros contrastando bien todos esos detalles. La verdad es que sinceramente es un monedón. Abajo podemos darnos cuenta que se nos habla de una pieza de 1 onza de plata con una ley de 999 milésimas, y justo en el borde inferior vemos un golpe que le otorga carácter y la hace lucir bastante interesante. Hay que recordar que esta familia es extensa y se identifica como la serie precolombina, la cual consta de 6 colecciones: la azteca, la de centro de Veracruz, la maya, la olmeca, la teotihuacana y la tolteca. Y yo apenas me estoy iniciando en esta gran serie con la familia azteca. Sinceramente, debo admitir que llegué tarde a esta serie y no pretendo tenerla toda, pero si por casualidad se me va presentando oportunidad de hacerme de alguna otra de esta familia, sin pensarlo definitivamente que sí la tomaría. Dime algo, ¿tú ya la conocías o tienes alguna o algunas de estas monedas? Es una serie muy bonita, muy completa y con mucho significado e historia. Pienso que vale mucho la pena porque guarda nuestras raíces y una buena parte de nuestra historia. Una vez más, la Casa de Moneda de México deja en claro que su producción está al nivel de las mejores casas de moneda del mundo. Esto es Numismat.